Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el momento en que ustedes les apetezca conectar, descargarse este podcast, este vídeo de YouTube, pues ya saben, lo hacen y nosotros tan felices, y esperamos y trabajamos para ello que ustedes también, al menos por haber podido acceder a una conversación, a unos análisis que les aporten otros puntos de vista, otras maneras de acercarse a la realidad, o las mismas maneras de acercarse a la realidad, pero con otro lenguaje o con otra posición. Todo vale. En definitiva, lo que intentamos aquí simplemente es debatir, intentar acercarnos con un prisma distinto a la realidad que suponemos que todos ustedes conocen, porque basta con seguirla en cualquier medio, y especialmente en los medios del Grupo Economía Digital, bien sea economiadigital.es, finanzas.com, etc. Un fantasma, como diría el viejo Marx, recorre Europa. Es un nuevo fantasma que borra, o al menos compite por la atención pública en las principales capitales europeas. Ese fantasma ya no es tanto la guerra de Ucrania como el acuerdo del PP y Vox en Castilla y León, en el gobierno autonómico de Castilla y León. ¿No me creen? Pues entonces escuchen al gobierno y comprenderán que lo que les digo no es exagerado. Yo, por lo menos esta mañana, cuando oí al ministro de Asuntos Exteriores, al señor Álvarez, decir que en todas las capitales europeas existía una preocupación por la llegada de Vox al gobierno regional autonómico de Castilla y León, he empezado a darme cuenta de que la cosa realmente iba en serio. En fin, ya les digo, o nos escuchan a nosotros o escuchan al gobierno, o mejor escuchen a los dos. Pero a parecer por el gobierno esto es grave, es un tema grave, es un tema nacional, la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León. Es uno de los temas que vamos a abordar con nuestros invitados, evidentemente no el único. La crisis está ahí, la derivada económica, más allá de la social y humana de la guerra, está afectando, está llamando cada vez con más fuerza a nuestras puertas, que creíamos a salvo de cualquier contingencia, y va a ser, por supuesto, otro de los temas que vamos a abordar en esta tertulia, en este podcast, que necesariamente es de actualidad. Lo vamos a hacer con invitados que creo que ustedes ya conocen sobradamente, salvo que hayan aterrizado hoy de nuevo en la plaza. Son Alejandro Ramírez, ¿qué tal, Alejandro? Hola, muy bien. Y Bernat García, ¿qué tal? Hola, Bernat. ¿qué tal? Buenas. Pues si os parece bien, ninguna objeción, empezamos. No censuramos ningún medio ni dejamos de censurar si empezamos ahora mismo. Pues vamos a empezar ya. Empezamos. Y empezamos, os decía, con el principio del apocalipsis, que al parecer supone la entrada de Vox en el gobierno de Castilla y León. Una entrada, un acuerdo que conocimos aproximadamente el jueves, y que no sé cuál será vuestra opinión. A mí creo que, no sé si era Tony Echarri o quién, en otro programa hablaba de respuestas a ese acuerdo enlatadas. Y por lo tanto también con aplausos y con risas ya enlatados. Nada raro, nada difícil. Vuelve a levantar la bandera del que viene el lobo, que viene a la extrema derecha, la izquierda, y se justifica Feijóo diciendo ha sido el PSOE el que ha provocado este acuerdo. Si se hubiera estado a favor simplemente de que gobernara la lista más votada, no habríamos llegado allí. Yo creo que tiene más vertientes, tiene más prismas de análisis ese acuerdo. Pero, oye, para eso estáis vosotros aquí, entre otras cosas. Bernat, ¿empezamos? O Alejandro, lo que queráis, vosotros mismos. Sí, bueno, era un acuerdo cantado, cantado, y desde mi punto de vista necesario, porque no había una alternativa. Vox había dicho que quería entrar en los gobiernos. El PP solo tiene a Vox para gobernar o para llegar a un acuerdo de legislatura, blanco y en botella. Me parece de una frivolidad absoluta, tanto por parte de los partidos de izquierda como de algunos medios de comunicación,
empezar a gritar, madre mía, el error histórico de la entrada, que hemos cruzado el Rubicón en España en brazos de la extrema derecha, cuando nos encontramos en la tesitura internacional en la que nos encontramos, donde al otro lado del espejo están partidos que están en contra de las alianzas europeas, de las alianzas occidentales, apoyando, digamos, ciertas tesis de Rusia, apoyando la censura de los medios apoyando a Sputnik y a Russia Today, como nos comentaban algunos oyentes la semana pasada, pues eso está al otro lado del espejo. Y me estoy refiriendo evidentemente a Podemos y a Bildu y a los independentistas. Pues en este lado evidentemente está esto. Primer ejercicio, creo, de inteligencia por parte del gobierno de Mañueco. Vox tiene la Consejería de Agricultura como gran reclamo en el gobierno. Es decir, oye, que nosotros vamos a trabajar en un gobierno donde vamos a priorizar la agricultura porque nos interesa, o sea, que no hay el lobo este de los fantasmas del género y tal, de momento no está sobre la mesa. Me parece a mí equivocado la postura de Feijóo, y yo lo digo abiertamente. Ayer creo que escuchaba a Feijóo decir que, bueno, que ellos pactaban con Vox y que el PSOE no tenía que darle explicaciones porque ellos pactaban con la extrema izquierda. Oiga, que esto no es un mal menor. Es decir, si usted, el relato que va a comprar es que pacta con Vox porque es que no le dejan más ocasión, más oportunidad, y que es que los otros también lo hacen con Podemos, es que no, la derecha no va a llegar a ningún lado en este relato. No, pactó con Vox porque es un aliado con el que se puede gobernar y es 1000 veces más dialogante en mis políticas que lo que va a hacer Podemos en el otro lado. Entonces, eso es el discurso. Si ya empezamos con el primer gobierno de turno criticando, diciendo, bueno, pacto con Vox, pero los otros también tienen asesinos y tal, pues es que eso no vas a conformar una mayoría estable de derecha. Alejandro. El apocalipsis que comentabas al principio creo que se ha amplificado por la metedura de pata del presidente del Partido Popular Europeo, ¿no? Que ayer en esa... Donald Tusk, ¿no? Sí, Tusk. Es que hizo unas declaraciones alabando a Pablo Casado, mostrando un desconocimiento de la realidad española. Parece como si de pronto hubiese aparecido Vox, que antes no existiera. Yo me pregunto, perdona, ya que me abres con eso, es decir, ¿hasta qué punto Casado debería tener cuidado de no dejarse utilizar? Claro. Porque un señor que ya no pinta nada, por las razones que sea en política, que tiene la historia que tenga, pasearse por Europa con declaraciones sobre política nacional en las instituciones europeas, mire usted, tenga una cierre a la puerta con dignidad, por favor, y todos tendremos en la cabeza un buen recuerdo de lo que usted quiso hacer, pero no se preste a este tipo de cosas. Perdona. Sobre todo porque aquí el que hace esas cosas es Puigdemont, que es el que va por Europa, el Pepito Pérez que hemos tenido. Pepito Grillo, ¿no? Pepito Pérez, el de Felipe II, el que lo expulsaron de la corte y se va por Europa diciendo España es un estado opresor y tal, no sé qué. Pues el Pepito Pérez era Puigdemont y ahora ese va a ser Pablo Casado, el Pepito Pérez del PP. Sí. Perdón, Alejandro, que te hemos cortado. Sobre todo porque Pablo Casado ha permitido pues que Vox sostenga el gobierno en Andalucía, que lo sostenga en Madrid, hay acuerdos en ayuntamientos también, que digo que esto no es nuevo. Y seguro que estando incluso Casado al frente del PP de forma efectiva, no como ahora que está de salida, este acuerdo se hubiese llevado también adelante. Así que también ahí Casado podía... Porque aunque Mañueco hay que recordar que él dijo que quería dialogar con todos los partidos, intentar llegar a un amplio acuerdo, pero es que la reunión con el PSOE duró 10 minutos con Tudanca porque empezó a insultar nada más sentarse. Entonces, ¿qué otra opción tiene, aparte de ser su aliado natural con el único que puede pactar claramente? La opción era repetir las elecciones. ¿Y repetirlas para qué en este momento? Para de nuevo obtener un resultado electoral similar al que se obtuvo en febrero, pues que no tenía ningún sentido. No, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo quiero recordar una frase que me repito algunas veces, porque me encanta, de Ortega y Gasset. Creo que en su momento dijo a los argentinos, cuando le estaban preguntando por cosas como muy etéreas, ¿no? Entonces se dirigió a ellos y dijo: argentinos, a las cosas, argentinos, a las cosas. Entonces quizá habría que decirles de nuevo a muchos medios y a la política: a las cosas. Vamos a ver. ¿Cuál es el acuerdo de gobierno? ¿Qué dice?
Dice devolver al Estado franquista, recuperar el águila. Entonces sí, hay que cargar contra el PP que permite y que firma estas. ¿Qué dice el acuerdo de gobierno? ¿Para qué entra Vox en el gobierno de Castilla y León? Cuando analicemos eso, veremos si ese pacto es bueno, malo, regular. Pero eso de Adriana Lastra de que es un día fatal para los castellanos. Oye, pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué ha pactado con Vox? Vamos a dejar de etiquetas, porque si dejamos de si nos quedamos en las etiquetas, cometemos no solo una injusticia, sino lo que es peor, un delito de irresponsabilidad y de frivolidad insoportable en los momentos en que corren. Yo estoy de acuerdo con Maná, es decir, Feijóo debería intentar empezar a articular y a construir ese discurso de la derecha sobre otras bases que el y tú más y tú menos. Pero a pesar de esto, lo hubiera hecho la derecha, lo hubiera hecho la izquierda. Debemos, una vez más, criticar la doble moral de determinados partidos en política. Oiga, no sé por qué Vox es más extremo lo que sea que Bildu o que los separatistas o que Esquerra Republicana. Por lo tanto, oiga, al menos usted cállese un ratito. ¿Cuál es la línea? Yo entiendo que en un país democrático la línea es la Constitución y las instituciones. Vox, con toda su verborrea, en muchos casos anticuada, casposa, incluso desagradable en algunos temas, con toda su verborrea, en otras cosas no, hasta ahora no es sospechoso de querer atentar contra la Constitución, que es el marco que nos hemos dado todos los españoles. Sí está usted gobernando con partidos que han declarado y que se lo manifiestan una y otra vez en las Cortes, su deseo de acabar con la Constitución y que además lo han intentado y han sido condenados por el Tribunal Supremo, como el caso de Esquerra Republicana, dirigentes y de Junts per Catalunya. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo. Feijóo debe construir otro discurso o al final se empantanará. Pero también señalemos una vez más el ejercicio de doble moral de determinada izquierda. Es una doble moral y es algo más que creo que también que es un lavado de cerebro político que se nos está aplicando también en España, porque a raíz de lo que tú decías el otro día, hacía un comentario en redes sociales Igea, el único diputado de Ciudadanos, diciendo: por primera vez en España un extremista o un político extremista o de la representante de las fuerzas extremistas ocupará la presidencia de un parlamento. Claro, oigan, no, o sea, pues si ¿cuántos años lleva Esquerra, Junts, ocupando la presidencia del Parlamento catalán? Heribert Barrera. Que es un racista confeso, un xenófobo confeso, ha presidido el Parlamento de Cataluña. La actual presidenta del Parlamento de Cataluña está imputada por delitos graves de prevaricación. Y la anterior. Y dice las barbaridades que dice. Y la anterior está en la cárcel. Estaba en la cárcel. Es decir, que es que estaba en la cárcel. O sea, nos lo creemos que la señora Forcadell estaba en la cárcel. Entonces, y ahora realmente y se nos caen, ¿no? Se les caen los anillos. Madre mía, un extremista tal, un señor que acaba de llegar. Y en el Parlamento catalán ha habido no solo extremistas ideológicos, sino extremistas de facto. Porque están imputados, están detenidos, han sido detenidos y han sido llevados a la justicia y condenados a cárcel. Han estado en la cárcel. Es decir, pero ese discurso de Igea es el que retumba muchas veces, que es este blanqueamiento de todo lo que ha pasado en Cataluña con el independentismo. Y poco a poco se nos hace creer desde diferentes estratos que aquello fue poco más que un choque dialéctico. Que un choque de legitimidades ideológicas, etcétera, etcétera. Ahí se dio una sedición, se dio unos hechos ilícitos y la gente llegó y esa gente son los que ahora están gobernando. Y son la gente que ahora están y ante muchas de cuyas ilegalidades que se están aún cometiendo, sí, usted hace la vista gorda, cuando no directamente se niega a mirar, como el caso de la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo del 25% del castellano en las escuelas. Y la maquinaria de este país hace que esta semana hemos visto un programa de televisión donde Junqueras, ¿le habéis visto el programa de La Sexta? Un nuevo programa donde juntan a gente diferente para hablar de algún tema. Iba Junqueras con Mario Vaquerizo, que es el marido de Alaska, con Anaïri Simón, con el actor Alberto San Juan y departían con unas cervezas charlando. Y es un señor que ha estado en la cárcel, que ha cometido unos delitos
graves. De los cuales no ha renegado. Y de los cuales no ha renegado. Y se le pasea por los platós de televisión en programas desenfadados para hablar de Dios, para hablar de cualquier cosa. Esto es una estrategia de blanqueamiento. Esto también se ha hecho con terroristas de ETA y pronto pues, se harán con violadores si la coyuntura política así lo demanda, ¿no? Pero ese blanqueamiento es el que hace que esta gente se reincorpore felizmente, como tú decías, sin arrepentirse, al debate público y mediático y político, y que IGEA sea capaz de decir esto, ¿no? Que nunca ha pasado esto, perdone, sí ha pasado, y que España está pasando. Y llevaron a toda una comunidad autónoma a la ilegalidad, ¿no? Y el terreno de la ilegalidad. Y esa gente hoy ya no nos acordamos, ¿no? Por no insistir, que no insistiríamos, perdón Alejandro, de que el PSOE está gobernando en Navarra con el apoyo de Bildu. Un partido absolutamente dentro de la legalidad, nada extremo, como todo el mundo sabe. Y en España. Y en España. Perdón, Alejandro. No, quería volver al tema de Feijóo también, porque a mí me gustaría saber si lo que ha dicho respecto a este pacto va a ser lo que va a marcar su política cuando sea presidente del PP, que va a dar plena libertad a los presidentes autonómicos para que ellos decidan los pactos, porque normalmente estamos acostumbrados a que sea Madrid quien fije esa política. No sé si por el hecho de que todavía no es presidente y quiere un poco desmarcarse por ver cómo termina al final esta coalición hasta que asuma la presidencia, ha dicho que él da plena libertad a los varones para que negocien sus pactos, o si eso va a ser un cambio radical en la política que hasta ahora ha mantenido el PP y que GEA ha llevado con mano dura todos los puntos de España. Sería interesante si esa va a ser su política a partir de ahora. Y yo insisto que más allá de las siglas, porque a mí me parece muy bien, aparte de que Vox, que no podemos ignorar a Vox. ¿Qué hacemos? Un cordón sanitario respecto a cuántos millones ha sacar Vox en las... decimos que no forman parte de España, que se han equivocado, burros más que burros, por votar a Vox. A ver si no os equivocáis, porque vuestros representantes, nosotros, de una forma explícita, como el famoso pacto del Tinell, los vamos a excluir de las instituciones. ¿Tenemos cojones de decirle a esos millones de españoles? Sí. Millones o cientos de miles, he perdido la cuenta, que nadie me llame exagera, pero les decimos eso, mirad, os habéis equivocado, y como os habéis equivocado os vamos a castigar. Lo que habéis votado no vale para nada porque los excluimos por decreto de las instituciones españolas. Ese es el mensaje. Sí, es que ayer cuando salió el líder de Unidas Podemos en Castilla y León, el día negro en la línea digo, bueno, ¿y por qué no te preguntas por qué ha sacado un único diputado y Vox 13? Es que ese tendría que hacer ese primer análisis, y es lo que dice. Oye, cuando la gente está pidiendo esto o está votando eso, hacer autocrítica y pensar por qué quieren ese cambio. Porque no estaban, claro, efectivamente. Y Studanca y el alcalde de Valladolid también. Ahí, después de las elecciones hubo un conato de 24 horas donde algunos empezaron a pedir esa abstención por parte del PSOE para que gobernara el PP sin apoyo de Vox. Ese conato, esa opinión, ese flujo de esa reivindicación regional fue matada al cabo de pocas horas por Ferraz. Es decir, el PSOE terminó, dejó de alentar esa corriente. Es decir, ahora no puede venir ni Lastra ni nadie más, ni el PSOE, decir al otro derecho, porque ellos se encargaron de matar cualquier opción de gran coalición en Castilla y León a las pocas horas desde Ferraz mismo, a las pocas horas de plantearse este escenario. El PP no es que no les dejen otra opción, que es así, pero debe hacerlo. Pero por otro lado, desde Ferraz se ha mantenido, a la mínima que se le ha abierto la oportunidad, la opción a Pedro Sánchez de reconducir sus acuerdos a nivel nacional hacia una gran coalición, coincidiendo además con el estallido de la guerra de Ucrania, con que tiene unos socios de gobierno que se están subiendo por las paredes diciendo que no a la OTAN, no a las armas, sino a tal no sé qué. A la mínima que se le ha ofrecido esa opción a Pedro Sánchez, él la ha descartado. Ha descartado cualquier alianza con el Partido Popular en el primer ejemplo, que era Castilla y León. Así que creo que es absolutamente hipócrita por su parte. No, y lo que comentaba Juan también, ¿no? Que vamos a ver cómo es ese pacto de gobierno, porque una cosa es estar fuera del poder y otra dentro, que cambia completamente. Ahora,
va a seguir con la propuesta, que el sí vuelva a cabalgar por Castilla y León, o que el día de la toma de Granada sea nuestra prioridad, pues entonces diremos, oye, esto no va por aquí, pero hay que dar también un tiempo para ver qué tipo de política van a poner en marcha y si es aceptable o no. Tiene otra derivada, ¿no? Porque era una de las dudas. Bueno, parece ser que Vox asume el estado de las autonomías plenamente. Lo asume tanto que participa y que preside uno de los parlamentos regionales, ¿no? Por lo tanto, esa duda, esa sospecha, fundada o no fundada, de que Vox está contra el estado de las autonomías, contra lo que ha supuesto, mire, ya no va, al menos no va a poder decirlo, o quedaría como un ejercicio más de cinismo. Segundo, unas breves intervenciones, si os parece, sobre los personajes de la derecha que estamos moviendo. Feijóo, Casado, Ayuso. Sorprendente esta semana con la iniciativa judicial que ha tomado de presentar 7 denuncias contra personas vinculadas al PSOE. La mujer esta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es guerrera, como poco es guerrera. Venga, Alejandro. No, sobre todo porque creo que lo comentamos ya en su momento también, ¿no? Que si vamos a ir tirando de todo lo que sucedió durante la pandemia, pues nos vamos a llevar mucha sorpresa. Que sea la única sospechosa Isabel Díaz Ayuso de ese tipo de contrato, la verdad que cuando no pasaban por ningún control prácticamente, cuando se adjudicaban directamente por la emergencia. Unos contratos que será necesario insistir, por ahora, después de ya meses de investigación, no han aportado nada nuevo de lo que ya se sabe. Te lo digo por no contribuir nosotros con el ruido a que todos son iguales, Ayuso, los del PSOE. De momento, puesta bajo los focos, mirándole hasta los calcetines, de momento, que sepamos, no hay nada nuevo sobre lo que ya ella explicó en la rueda de prensa que dio cuando el momento álgido de la crisis con Casado. No digo, pero que si seguimos en esa rueda, esto no va a tener fin por todo lo que pasó. Uh-huh. No, pues está claro que evidentemente Ayuso, pues inteligentemente ha dicho, oye, vamos a jugar todos a esta partida y no sé si se hace para intentar llegar a ese acuerdo, si vamos a dejar de hacernos daño en algún momento determinado, unos y otros, porque es verdad que no ha habido los suficientes controles, pero porque la emergencia sanitaria así lo requería. Entonces, hay que ver dónde llega eso. Claramente es como el médico, el doctor, el dentista que están... no voy a explicitar más el chiste, pero es verdad que no nos vamos a hacer daño. Pues por ahí van las cosas. Y yo creo que Díaz Ayuso está ahora en un momento valle, sin perfil, volviendo a centrarse, digamos, en política autonómica. Creo que es necesario que poco a poco se vaya incorporando el debate nacional. Para mí es urgente porque, sobre todo, es verdad que todo va muy rápido, al menos nosotros requerimos información muy rápida, pero es verdad que Feijóo todavía no es presidente del Partido Popular, ha presentado los avales y todavía tiene que oficializarse esta demanda, y le estamos exigiendo ya a Feijóo, evidentemente, pues que tenga un discurso claro y nítido, pero a mí personalmente me está decepcionando las pocas intervenciones que ha tenido hasta la fecha, donde creo que debe ser más claro y ir más a la ofensiva, que eso es lo que ha funcionado en otros líderes. Yo creo, además, decidme naif, y lo asumiré, lo soy, yo creo que los partidos harían bien en estimular el debate interno. Soy consciente, y por eso digo que me llaméis naif, que eso no le guste, y más al que acaba de llegar al poder, lo han elegido el Congreso, ayer me toca ir las narices, y aquí se hace lo que digo yo, faltaría más, que para eso los militantes me quieren y me han puesto aquí. Pero eso muchas veces solo provoca sucesiones traumáticas, sucesiones difícilmente explicables. Los partidos deben estimular, y hacen bien, y yo creo que además ampliarían su base electoral. Ayuso es una mujer declaradamente liberal, sin complejos. Ya sé que los liberales forman 4.000 familias diferentes, pero Ayuso se caracteriza por eso. Feijóo nunca ha tenido esa declaración. Estaría dentro de lo que es el mundo de Rajoy, que se definen, nos le llamaban los administrativistas, unas personas tremendamente pragmáticas, muy apegadas a la gestión por encima de otras cosas. Ayuso no, Ayuso es la ideología, por encima de otras cosas, sin olvidar la gestión. Y luego existen otras familias, en el seno de la derecha, que deberían
tener su voz dentro de un gran partido, como es el Partido Popular. Personas democristianas, personas incluso de una cierta socialdemócrata. Pues Carlos Olchaga podría tener perfectamente cabida en un Partido Popular muy abierto al centro. Y harían bien estimular ese debate siempre que ese debate sea constructivo, por supuesto. Si ese debate es desgarrador, si ese debate es por parcela de poder, solo destroza a los partidos y destroza a los electorados. Pero harían bien, como también haría bien Pedro Sánchez, en permitir que hubiera voces reconocibles y reconocidas de otro tipo de hacer política dentro de su partido, siempre que comulguen con unas bases mínimas políticas. Y yo creo que hay un debate, el debate de si pactar con Vox o no pactar con Vox, yo creo que no existe en el Partido Popular. Yo creo que si se hace una encuesta, un sondeo entre los militantes y entre los simpatizantes, es que es atronador, que la gente quiere que haya un acuerdo con Vox, porque su gran demonio, su gran enemigo, rival a batir es Pedro Sánchez y las confluencias con los partidos de Podemos y los independentistas, quienes están alimentando el debate de que hay que ver si con Vox o no con Vox, si hay gente del PP que no está de acuerdo tal, no están en el PP. Es gente que está fuera del PP que intenta intoxicar ese debate, pero dentro del PP yo creo que no hay gente que esté planteando, no, hay que poner un cordón sanitario a Vox. Es verdad que el debate es necesario dentro de los partidos políticos, pero es que incluso los últimos que llegaron, los que iban a cambiar la política, como fue el caso de Pablo Iglesias y Unidas Podemos, mira qué rápido ahí zanjó el debate interno e impuso solo lo que él quería. Y es verdad, y seguro que recordáis, pues en algunos congresos de partido, cuando hemos ido a cubrirlo y tal, lo nervioso que se suelen poner los dirigentes, los que manejan el partido en ese momento, cuando ven las voces críticas, cuando ven que va a intervenir alguien que puede cuestionar la línea que está marcando. A mí eso me llamaba la atención, ese nerviosismo, cómo corrían por los pasillos, cómo hablaban, cuchicheaban unos con otros para intentar, pero es que va a exponer solo una visión diferente que seguro que el resto de los militantes lo agradecen porque les gusta que hayan voces distintas, pero eso dentro no lo tienen asumido, sigue generando una inquietud interna tremenda. Efectivamente. Se me ha olvidado comentaros antes en un comentario, si queréis lo seguís y si no queréis no, perfectamente, sobre las sospechas en torno a lo que la emergencia sanitaria si pudo haber provocado algún tipo de agujero legal en las concesiones o en las compras que hizo la Comunidad de Madrid y probablemente otras comunidades, otras instituciones. Vale. Pero yo quiero insistir en una cosa porque lo hemos dicho aquí en la plaza y porque lo hemos escrito. Uno de los principales errores cometidos por este gobierno fue no saber qué hacer con motivo de la pandemia y ir siempre detrás de otra serie de instituciones. Lo de la cogobernanza en una situación como la pandemia es como poco una coña marinera. Por mucho que este sea el estado de las autonomías. ¿Cómo que ante una pandemia, cuando están cayendo los muertos que están cayendo, usted dice, vamos a cogobernar? ¿Cómo que cogobernar? Si es al contrario, lo que necesitamos es una centralización de decisiones máxima, porque oiga, está afectando a todos, incluso desgraciadamente que no tenemos esa centralización de decisiones que en algún momento sí se dieron europeas. Pero bueno, era solo un comentario. Algunos oyentes, sobre todo en iVoox, nos han criticado. Y nos han preguntado si nosotros estábamos a favor de la censura de medios. Y como es un tema que puede haber quedado complicado, a mí me gustaría que lo abordáramos un poquito, sobre todo porque criticamos, y voy a dar mi posición, es decir, el que Podemos se hubiera quejado de la censura que se hizo sobre Russia Today y Sputnik, dos herramientas de la propaganda o del Estado ruso. Yo, mi posición, no sé cuál será la vuestra, es un tema siempre muy delicado. Mire, no, rotundamente no. Yo particularmente estoy en contra de cualquier censura a los medios. Primer párrafo. Segundo, Russia Today y Sputnik son medios o son órganos de propaganda. Lo digo porque es distinto. No es lo mismo. A veces es difícil poner las fronteras. En todo, en la vida, siempre es muy difícil dividir claramente las cosas. Pero es que a lo mejor Russia Today y Sputnik no son unos medios que se rigen
por lo que nos regimos en general todos los medios con nuestros defectos y nuestras virtudes. A lo mejor son puros instrumentos de propaganda del Estado soviético, del Estado ruso. Y entonces no estamos hablando ya de censura de medios. Estamos hablando de censurar en un momento de guerra y de bombardeos dos instrumentos de la propaganda de uno de los países el que abrió el conflicto. Como en su momento los medios intentaban censurar las emisoras que emitían propaganda nazi en la Europa occidental, o al revés, y que se hacían de forma clandestina. Y tercer y último párrafo, vuelvo a lo mismo. Podemos estar de acuerdo o no, podemos debatir, matizar este debate todo lo necesario. Nada nos gusta más a nosotros que el debate. Pero lo que criticamos de Podemos, de nuevo, es esa doble moral. Lo que yo hago y a los que yo etiqueto que son buenos, y los que yo digo que son malos, son malos. Si tú estás llevando a cabo, como llevó Podemos, una campaña en España para que el gobierno asuma líneas de censura más o menos encubierta de los medios, para proteger, según tú, a la ciudadanía de las fake news de determinados medios, lo que no puedes después es quejarte de que Europa lleve a cabo lo que a ti te hubiera gustado hacer con dos medios que además ya digo que son medios de la información, no son instrumentos de la información política del gobierno ruso, que son Russia Today y Sputnik. Si defiendes en un momento una cosa, por coherencia debes de defenderla 2 meses más tarde, no lo contrario. Y esa doble moral es ese cinismo que a mí particularmente me molesta muchísimo. Sobre censura de los medios, Alejandro y Bernat. No, estoy de acuerdo. Esa es mi opinión. Como periodistas es que es lo último que podemos apoyar, la censura de un medio de comunicación. Eso va en contra de nuestra naturaleza, lógicamente, y no tiene sentido. Pero sí estoy de acuerdo en eso, que es Russia Today. Es que vi un documental sobre Putin hace unos días y aparecían periodistas, incluso uno que en directo dimitió, presentó la dimisión, porque decía que no estaban haciendo periodismo, que lo estaban utilizando para transmitir como correa de transmisión de los intereses de Rusia y de Putin. Y salieron hablando abiertamente, que me pareció muy valiente por su parte, y criticando cómo funcionaba ese supuesto medio de comunicación. Yo con el comienzo de la invasión conecté varias veces por ver qué información estaban dando y la verdad que me quedé alucinado. Bueno, me lo esperaba también, que decir. A la guerra le llamaban coyuntura compleja. Era el titular que inundaba su pantalla y solo salía gente justificando... la coyuntura compleja. La coyuntura compleja, que no había variedad de opiniones, que no se hacía periodismo. Es solo una correa de transmisión del Kremlin. Entonces no lo podemos considerar como un medio, y más en una situación tan crítica como es una guerra, ¿no? El que tenga ese altavoz en toda Europa pagado con dinero de Rusia para que llegue a todos los hogares occidentales contando su visión, la verdad es que eso no se puede considerar como un medio de comunicación. Bernat. Sí, yo estoy de acuerdo. El debate... Hay que recordar que Rusia y Russia Today y Sputnik pues forman parte de un gobierno que está investigado. O sea, que Rusia ha estado investigado y perseguido, digamos, o al menos en Estados Unidos. El FBI inició una investigación porque se detectó una intromisión de medios creados de la nada por parte del gobierno ruso en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Ha habido investigaciones también en parlamentos como el británico porque se ha detectado que la guerra mediática también es una de las falanges de Putin en Europa. Y Sputnik y Russia Today forman parte de ese entramado de intoxicación, de desinformación y fake news. La estrategia de Podemos y de Pablo Iglesias es de manual, porque ellos lo que han hecho es embrutecer todo el debate. Entonces, ellos lo que quieren, precisamente Podemos, lo que más les gustaría es que los medios de comunicación estuvieran nacionalizados por parte del gobierno, formaran parte del ministro camarada de comunicación pública
Y es lo que ha llevado Podemos en sus programas electorales, que es la censura, la intervención y la nacionalización en algunos casos de los medios de producción de información. Y eso, cuando aterrizaba en 2016, en los diferentes programas electorales llevaba estas tesis. Y Podemos ha creado la última hora no para fiscalizar el gobierno, ha creado para extender como una falange más de sus opiniones. En el caso de Russia Today y Sputnik son medios del gobierno ruso. Y lo que hace Podemos es confundir. Confundir a la población, comparar, decir que es lo mismo que el país o es lo mismo que el mundo, que también tienen intereses. Bueno, es que una cosa es que tú tengas intereses como empresario del mundo de los medios de comunicación, que es absolutamente legítimo, y la otra es que lo utilices que como sea un arma de guerra. Como un arma de guerra y como un elemento desestabilizador por parte de un gobierno que está haciendo la guerra. Ahora Rusia la está haciendo visiblemente a través de las armas, pero la lleva haciendo contra Occidente desde muchas formas. Entonces la Unión Europea en ese momento tiene que plantarse y decir que hasta aquí hemos llegado. Pues alguno de nuestros oyentes o videntes tiene dudas sobre cuál es nuestra postura, la hemos explicitado, y no tendremos ningún problema en volverla a explicitar tanto como sea necesario. En cualquier caso, como todo, es algo que nosotros debatimos permanentemente. La responsabilidad de los periodistas y de los medios es un tema que evidentemente nos preocupa. Yo creo que no a todos, pero a nosotros por lo menos y en este grupo ya les aseguro que sí. Y permíteme que haga un apunte. Por favor. Nosotros, y yo personalmente, y creo que el grupo en general, estamos a favor de que se haya parado los pies y que se haya baneado, digamos, a estos no medios de comunicación, a estas falanges propagandísticas del gobierno. Pero hemos publicado artículos de opinión de gente que defiende que no se hayan cerrado esos medios. O sea, que defiende o que ataca, digamos, la decisión de cerrar esos elementos. Es decir, ahí está el debate. No, la diferencia es que algunos de los artículos que nosotros hemos escrito diciendo que se cierran esos medios nunca verán la luz en Russia Today ni en Sputnik. En Economía Digital sí que han visto la luz personas que creen que no se deberían haber cerrado esos medios. Creo que ayer o antes de ayer publicábamos un artículo y seguiremos publicando si esos artículos parten de una posición intelectual honesta, que nos gustará o no nos gustará, con la que estaremos de acuerdo o no nos estaremos de acuerdo. Hemos dicho que no estamos de acuerdo con que se mantengan abiertos esos medios, pero defendemos que haya personas que crean desde posiciones honestas. Y la mejor muestra de que no son medios de comunicación, sino que son estrategias, es que estrategias de gobierno, es que cuando se han cerrado, ha sido las cuentas de la Embajada de Rusia las que han empezado a suplantar y a sustituir a lo que estaban haciendo a través de una intoxicación de mensajes, la Embajada Rusia en España, la Embajada Rusia en UK, etcétera, etcétera. Es decir, blanco en botella, como decías antes. La guerra, un poquito, y luego vamos al tema económico. Antes, medio minuto, Bernat. Habéis publicado en Economía Digital que Unicaja había llevado a cabo negociaciones o conversaciones, y no negociaciones, para trasladar su sede social de Andalucía, de Málaga a Madrid. Es una exclusiva. Felicidades. En Economía Digital, ¿qué de eso? ¿Algo nuevo o algún tema de fondo para nuestros...? No, yo creo que todo, evidentemente, toda la información que rodea ahora mismo Unicaja es muy sensible, porque evidentemente actualmente el banco está en un torbellino dentro de todo lo que es tanto a nivel de su gobernanza, a nivel de cuál es el futuro. Todo emerge, digamos, todo surge de una fusión entre Unicaja y Liberbank. Ahí hay una serie de equilibrios de poder que se habían establecido en el pacto de fusión, y esos son los que están empezando a derrumbarse ahora mismo. En ese pacto de fusión se establecían una serie de elementos que evidentemente hay que cumplirlos teóricamente hasta que no se cambie ese pacto, y estaban defendidos, digamos, por unos órganos de consejo que evidentemente hemos visto que hay marchas, hay dimisiones dentro del consejo, lo que está haciendo que cambien, digamos, igual la relación de fuerzas dentro del banco. Uh-huh. En ese marco es donde se están produciendo negociaciones, conversaciones, todavía a nivel individual. Oye, ¿cómo verías si pudiéramos hacer esto, que es en un posible traslado de la sede de Unicaja a Madrid, ¿no?
eso sería una operación interesante por parte del banco, entienden ellos, porque evidentemente, igual que estamos hablando de que una gran empresa, sea de retail o de marcas o de distribución o un banco o un tal, visibiliza Madrid como un gran centro de atracción de inversiones y la gente ahora, si hablas con empresarios, dice yo quiero estar en Madrid. Gente que está pensando globalmente y antes igual no lo estaban pensando y ahora Madrid aparece en el mapa. La operación evidentemente es lógica dentro de este escenario. Y también es verdad pues, que Unicaja podría jugar un papel como banco fuerte en Madrid después de los movimientos últimos que ha habido, digamos, entre fusiones de CaixaBank y Bankia. Y bueno, todo esto es un poco lo que está en el panorama. Esta mañana, por ejemplo, la situación que es crítica y las tensiones son tan fuertes en Unicaja que ha provocado ya avisos en el Banco Central Europeo y en el Banco de España, y esta mañana la vicepresidenta Calviño advertía que es un tema de preocupación, que se sigue con mucha preocupación por parte del gobierno. Es un tema muy sensible y habrá que ver cómo se reconduce la situación internamente, porque es verdad que tanto para los clientes como para los empleados, sobre todo de Unicaja, es una situación muy, muy difícil ver cómo la gobernanza de la empresa donde trabajan, donde tienen sus dineros, en un momento de incertidumbre actual, pues está en un torbellino como el actual. No, y también habéis publicado la presión que se le está metiendo a la Junta de Andalucía también, porque es perder una entidad financiera de referencia en Andalucía, y el que salga de Málaga, lógicamente, pues va a suponer una pérdida muy, muy importante. Pero es curioso la batalla por el poder, cómo se está fraguando en esta entidad, y la entidad que era absorbida, Liberbank, como el que va a ser consejero delegado, Manuel Menéndez, gracias al apoyo de Braulio Medel, de la fundación de Unicaja, pues tampoco él tendría mucho interés, la verdad, en vivir en Málaga y prefiere... Es que creo que no vive ni en España. Es un escenario que esa gente, pues entiendo que es una... Pero como ha dado la vuelta a una fusión que parecía completamente clara, y bueno, Braulio Medel... Siendo la parte pequeña. Pero Medel está imputado. Por eso que está imputado también, que tiene una investigación abierta por una serie de cuentas que tiene ahí pendiente, y vamos a ver cómo se desarrolla esto. Ya ha habido 3 dimisiones de consejeros independientes y está todo en el aire. Esta inflación. Hablábamos de una exclusiva de economía digital. Vamos con lo que ha sido el número que salió a los kioscos el viernes, hoy, que estamos grabando el programa, y que lleva una portada realmente llamativa, por supuesto, pero un punto dramática, con un homeless, con un mendigo, una persona que vive en la calle aparentemente, de espaldas, recostado sobre un banco, y el titular de esta inflación. Que estamos ahí, estamos caminando. Por favor, Alejandro. Sí, hemos publicado este tema porque la evolución de la inflación y las perspectivas de una caída en el crecimiento económico parece que van a desembocar en este fenómeno que es el más temido, de todos, ¿no? De hecho, en la reunión del jueves del Banco Central Europeo, prácticamente Christine Lagarde se olvidó de la guerra y ha centrado toda su atención en combatir la inflación, que lo ve como la principal amenaza por encima de todo, ¿no? Aquí nos encontramos ya con unos primeros síntomas. Acerinox, hace como 15 días al presentar resultados, presentaba unas perspectivas brillantes para el primer semestre del año, porque decía que no se iba a ver influido por la guerra, que no tenía una exposición, y ha tenido que cerrar ya la producción en su factoría de Los Barrios, en Cádiz, y otras aceleras están en el mismo camino. La flota pesquera se está planteando parar también. Ya están hablando de ERTE, ya están hablando de más desempleo, y bueno, al final el fenómeno de la estanflación pues lleva primero a una reducción del consumo, ese es el primer efecto, y luego ya va encadenando pues más paro, quiebra de empresas. Que esta inflación es estancamiento económico, no crecimiento y una inflación disparada. ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Es complicado. Bueno, tendrían que utilizar todas las herramientas.
Hasta de la inflación sabemos, más o menos. Sabemos que la herramienta típica aplicada para combatir la inflación, y por eso se crearon los bancos centrales, es subir los tipos de interés. El problema ahora es que si suben los tipos de interés no es que pares el crecimiento, es que hundes. Recordemos que en España, de aquí a un par de meses, mes y medio, cae la moratoria de todos los créditos ICOs, o al menos las primeras series de los créditos ICOs que se dieron. Sí. En estos momentos exigirlos, o si no hay una moratoria, unas cuantas empresas o bastantes empresas van a ver imposible devolverlos. Por eso el Banco Central Europeo está intentando retrasar lo máximo posible la subida de tipo, porque sabe que es que va a estrangular la economía, que puede ser peor el remedio. Aquí se trataría de ver cómo podemos reducir los precios energéticos, reducir el precio del petróleo. Si la OPE o si el resto de países de la OPE pudieran aumentar la producción, ahí está la clave. Ahí es donde tenemos que poner el acento, porque las herramientas que tienen ahora mismo los bancos centrales, como es la subida de tipo, va a ser complicado que yo pueda creo, resultar Alejandro, efectiva. tú eres el especialista, no sé, Bernardo, que opinará también. Yo creo que de esto se sale como de todo, con dinero. No. Es decir, dinero. ¿Cuánto se ha puesto hasta ahora? ¿Cuánto ha estado dispuesto a poner en Europea? 800.000 millones para relanzar la economía tras la pandemia. Pues a lo mejor hay que poner 2 billones para relanzar las economías, para atender al gasto militar, para aumentar el gasto social. Sí, pero ojo, vamos a ser claros también. El dinero se puede fabricar, se puede emitir, se puede repartir, pero el dinero al final tiene una contrapartida, que son los activos que tiene un país. Cuanto más dinero pones tú en el mercado, significa que esos activos disminuyen su valor. Es decir, empobrecimiento. Y los primeros que van a sufrir, ya se está hablando, llama la atención además la capacidad de perspectiva de este gobierno, ¿no? Había metido a la nación en un aumento del salario mínimo, venga, hay que aumentarlo y hay que aumentarlo más, y ahora te ves obligado a pedir pactos de rentas. Pactos de rentas es lisa y llanamente frenar y restar capacidad adquisitiva a los trabajadores. No hay otra lectura. Con una inflación al 7 y pico, pedir un pacto de rentas, que significa pedir que no haya subidas, significa que los trabajadores pierdan un 6%, un 5%, la diferencia que haya de su capacidad adquisitiva. Llámelo usted como quiera, pero es eso, Bernardo. Sí, no, la situación en España es crítica y somos los que más sufriríamos con una subida de tipos. De todas maneras, yo soy pesimista en ese sentido, pesimista desde el punto de vista español. Creo que el Banco Central Europeo terminará subiendo tipos este año, sobre todo porque al final creo que Alemania es el que sigue mandando. Creo que la misión del Banco Central Europeo es básicamente controlar la inflación. Alemania está muy preocupada. Alemania ha dicho, oye, de acuerdo, voy a hacer voy a invertir 100.000 millones más de euros en defensa, voy a hacer un paquete, evidentemente va a desembolsar mucho dinero, está haciendo un giro fiscal muy importante Alemania, pero eso tiene una contraprestación, que es hay que subir tipos. Quiero recordar que Jean-Claude Trichet ya subió tipos en la primera crisis de 2008. Pasó lo que pasó. Y hundió a España. Hay que decir que ahí fuimos los grandes perjudicados de esa subida de tipos. Pero creo que si se hizo una vez, pueden volver a hacerlo perfectamente. Y España es un país perfectamente... Yo quiero pintar lo que es subida de tipos. Porque a lo mejor hablamos de subida de tipos, nosotros lo tenemos muy claro y quizá algunos de nuestros siguientes pues no lo tengan tan claro. Subida de tipos es lisa y llanamente que España, que tiene una deuda de 1,3, 1,2, no recuerdo ahora, billones de euros, si hasta ahora pagaba 10 de intereses, y los pagará ahora, mañana o de aquí a 5 años, va a pagar 20 al año. Eso se detrae de los presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, otras partidas. Al final, el cuadrado es cuadrado y no es un círculo. O al revés, el círculo no es cuadrado, no se hace la cuadratura del círculo. Subida de tipos es subida de todas las hipotecas que están referenciadas a variable. Subida de tipos es pérdida de poder adquisitivo de la gente, es encarecimiento de los préstamos. Lo digo por que cuando hablamos de subida de tipos no es pasar del 0,25 o del 0,10 que estaban, o no recuerdo ahora, al 0,25, y me gustaría pintar los rostros de los que
subirles el tipo significa mañana un palo, una patada en el culo. Y con los costes que están asumiendo las empresas ahora mismo, una subida de tipo pues ya sería la puntilla completamente, ¿no? La verdad que es que el panorama es muy grave. Ahora, el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda también, va a acelerar ese final de deuda y eso a España también nos va a venir fatal, porque ahora ya para financiarnos pues nos van a exigir algo que no exigía, que el Banco Central Europeo llegaba a comprar y no hay ningún problema, pero ahora, oye, para comprar tu deuda, a ver cuánto me vas a dar, ¿no? ¿Cuánto me vas a dar? Y al final la prima de riesgo y las presiones otra vez de nuevo van a volver, ¿no? El optimismo de hoy de Nadia Calviño, pues no lo entiendo, ¿no? No hay ningún problema con esto, no. Sí va a haber un problema y gordo, ¿no? Y no se le puede echar la culpa a Putin de todo como ha intentado Pedro Sánchez, porque ya llevamos tiempo avisando de cómo estaba la situación en España. Esto es solo el último clavo que cierra todo, ¿no? Pero tienes pocas excusas. Cuando tienes recientemente un informe del FMI que sitúa en España la recuperación más débil de los no sé cuántos países de la OCDE, diga, es que estamos ahí. Bueno, ya recuperaremos. Claro, llega la guerra y el palo que te pegan es de narices, claro. De narices. Nada más. Pues está bien, ¿no? Para hoy. Casi. Yo solo espero que tengo mucha esperanza en lo que haga el gobierno, porque creo que están preparando cosas chulísimas. Y guays, como decía Yolanda Díaz, que hacen cosas chulísimas. Yo creo que van a hacer cosas chulísimas para recuperar la economía. De momento creo que Irene Montero ha dicho que a ella su presupuesto no se lo toquen, ¿no? Que no se lo toquen. 20.000 millones. En políticas de género. Que de eso no hemos hablado, que ha roto hasta el feminismo, ¿no? Que yo creo que es la primera vez en la historia que se manifiesta 20.000 por separado. No sé, es algo tremendo. Y ahora no se habla tampoco de los 140.000 millones que ya de Europa, ¿no? Que eso, como comentaba Juan, a ver cómo se va a utilizar o si se va a dar un giro para intentar salir de esto, porque ya de pronto parece como si hubiesen desaparecido los fondos europeos, ¿no? Pues yo te voy a decir te voy a decir claramente dos cosas que vas a tener que dedicar, que no tenías prevista, los fondos europeos. Una, para pagar una factura militar. Viene la OTAN en junio y te va a decir, oiga, está muy bien que nos invite usted a jamoncito y tal, pero ¿usted cuánto va a poner? Y no te vas a poder escaquear. No te vas a poder escaquear porque si no te van a presionar por otro lado. Te va a decir, bueno, usted quiere ser miembro de la OTAN, quiere salir guay en las reuniones con el Consejo de Ministros de la Unión Europea y a la hora de retratarse usted no pone dinero. Hombre, aquí hay que poner. Hay un nuevo calendario que tiene que ser, evidentemente, para España y para los demás países, pero nosotros como somos tan dependientes económicamente del exterior de Europa, tanto del Banco Central Europeo, de la deuda que nos compran, como de los fondos europeos, somos tan dependientes que en nuestro caso urge más revisar absolutamente todo lo que es dónde se van a destinar los 140.000 millones. Llevamos un año con los fondos, no se han creado ni las estructuras de reparto de estos fondos, no se han ejecutado ni una tercera parte de los fondos que estaban comprometidos. Hay un retraso absoluto en el reparto de los fondos que se va a notar ahora con más gravedad todavía. Y ese dinero que tiene que llegar hay que redefinir sus estrategias. Aquí estamos en un momento de emergencia industrial, energética y de empobrecimiento de la ciudadanía. Y ese dinero tiene que estar dirigido a paliar esto, porque si seguimos diciendo que ese dinero va a ser para hacer programas chulísimos de digitalización, del coworking, de la gente, de ser respectivos con el género digital transversal y chupiguay, y hacer molinos de papel en el mar, que luego no sé qué. Si seguimos así, nos vamos a morir. Nos vamos a morir todos. Entonces hay que hacer una redefinición, pero brutal, de todo esto. Y no estamos oyendo nada. Y lo primero es lo que decías tú, Alejandro, es que Calviño tiene que empezar a estos mensajitos que nos va soltando, a ver si poco a poco, ¿sabes? Si a cucharaditas o tal nos entra mejor. O sea, tiene que empezar a asumir un discurso que ya lo está haciendo todo el mundo, que la inflación llega con la guerra, pero que estará después de la guerra también. Es decir, que no se queda en la guerra de Ucrania, que vamos a vivir en unos años de inflación, que es un empobrecimiento general para todos, porque la productividad española es tan baja que no tenemos recursos para subir los salarios a los trabajadores en España. Es que estamos obligados a empobrecernos. Es que todas las compras, nuestra alta dependencia energética significa comprar
millones y millones y millones al exterior y esto es una fuga de rentas, fuga de dinero. Estamos enriqueciendo a los argelinos, estamos enriqueciendo a los venezolanos, que ahora Maduro es el salvador de la patria, a los iraníes, y se están forrando todos y eso es dinero que nosotros, que nos estamos empobreciendo. Y este gobierno estamos todavía diciendo, que el Vox va a tener una consejería de agricultura en Castilla y León. Basta ya, por favor, basta ya. Pues más claro agua se me ocurre, ¿eh? En una hora que acabamos de dejar esto, de grabar esto, que casi es la hora no del agua, sino de la cerveza o de la caña o de la Coca-Cola, como ustedes quieran. Pero hasta aquí hemos llegado. Si usted nos ha seguido por YouTube, pues muchas gracias. Esperamos no haberle defraudado y que podamos seguir contando con todos ustedes. Gracias.